Bueno, y si vamos a regresar al plano local en este expreso matutino, siendo ya las 7:31 minutos, tenemos el gran honor de recibir en este espacio pues al doctor Wilson Gómez Ramírez. Es un aliado de este RTVD, no es la primera vez que viene, ya lo hace en distintas oportunidades, siempre que pues esté presto para aportar y también para poder defender la soberanía nacional, por eso se destaca mucho en su trayectoria. Él es historiador, abogado, académico y presidente del Instituto Dartiano. Doctor, siempre es un honor tenerle en este espacio de diálogo. Buenos días. Muchas gracias. De verdad que el honor es nuestro estar aquí en este espacio expreso matutino. En nombre de la Directiva Nacional, agradecer la generosidad de acogernos aquí para lograr el contacto con su gran público. Gracias por ello, doctor. En estos días lo hemos visto en titulares de periódicos, siempre en defensa de la soberanía nacional, observando temas que puedan afectar o no nuestra política migratoria. ¿Cómo evalúa la política migratoria dominicana actualmente? Bueno, lo cierto es que hemos visto que se han asumido algunas decisiones que son importantes. La firmeza en el proceso de repatriación de los ilegales e indocumentados que están en territorio nacional, eso es correcto. Eso hay que mantenerlo porque se trata de una situación donde nosotros tenemos que, de alguna manera, sobrevivir a lo que está ocurriendo en la vecina nación y que ese problema no se traslade al territorio dominicano. Lo mismo que esa decisión de, por encima de todo, colocar el interés nacional, es decir, a esos sectores del país, a los sectores empresariales, tanto de la agropecuaria como agrícola, como de algunas empresas que acostumbran a apoyarse en la mano de obra extranjera, ilegal e indocumentada. Se ha dicho muy claro, por encima de todo está el interés nacional. Los intereses supremos de la nación, en consecuencia, procuren mano de obra dominicana, paguen mejor, o procuren también mano de obra haitiana que esté legalmente en el territorio nacional. Pero además, creo que el presidente de la República ha sido atinado al decirle, bueno, también en la parte agrícola hay que procurar la mecanización, sí. Es decir, apoyarse en la tecnología para prescindir, ¿verdad?, de esa mano de obra. En definitiva, eso es correcto. Ahora nosotros abogamos, por supuesto, por más apoyo a las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista presupuestario, lo mismo que a Migración, para que puedan cumplir con su rol y mantener sistemáticamente ese esfuerzo que se está haciendo. Naturalmente, hay que adoptar una serie de medidas y es que hay que seguir protegiendo la frontera para evitar que repatriados retornen, pero también para evitar que grupos que están en bandas o individuos que escaparon de las cárceles haitianas ingresen al territorio dominicano. Ese es un esfuerzo que hay que hacer a lo largo y ancho de toda la frontera. Hay que terminar definitivamente el muro, es un reclamo que nosotros formulamos. Y decimos también que hay que iniciar todo lo que es un esfuerzo diplomático internacional para llegar a los congresos, a los parlamentos, a las agencias, a las instancias internacionales de todas partes del mundo para edificarles. Claro. Y realmente acabar con esa campaña aviesa que se ha hecho contra el país, donde se ha señalado que somos xenófobos, discriminadores, racistas, partidarios del apartheid, que practicamos apatría. Todo eso hay que aclararlo y además que se conozca la historia nacional. Es decir, se desconoce en el mundo que nosotros nos independizamos de Haití. No fue de España, ni de Francia, ni de Estados Unidos, fue de Haití. Y hay un asunto histórico inesquivable, o sea, que no se puede de ninguna manera eludir. Y es que nosotros, un país pacífico, solidario, que nunca hemos agredido a Haití, que no hemos tomado una iniciativa en frontera y que en todo momento hemos estado a la defensiva. Respetuoso de todos los países. Es más, la Constitución Dominicana en el artículo 3 establece no solo lo concerniente a la soberanía en los términos más categóricos, en los términos de Duarte, porque usted toma la Constitución de Duarte y la Constitución actual, y si se va a los tres preceptos en la Constitución de Duarte que se refieren a soberanía, sí, y hace una comparación con el contenido de ese artículo 3 de la Constitución, se va a dar cuenta que está Duarte en ese artículo. Pero, ¿qué es lo que quiero destacar ahora? Bueno,
quiero destacar que en ese mismo artículo, en la parte final, se establece que el principio de no intervención en los asuntos internos de los países es un principio cardinal de la política internacional dominicana. En consecuencia, nosotros abogamos por el respeto de la soberanía de los demás, pero también exigimos categóricamente el respeto por lo que es la aplicación de la política migratoria de la República Dominicana, a sabiendas de que las leyes migratorias y la aplicación de las políticas migratorias de un país son, sin duda, una expresión categórica, ¿verdad?, de lo que es el ejercicio de la soberanía. Por supuesto, doctor. Hablaba del cuidado de la frontera, de fortalecer toda nuestra zona fronteriza. Y hay una realidad que nos golpea muy fuerte y nos encantaría entender su mirada al respecto, porque la realidad es que muchas de nuestras provincias fronterizas, si no todas, están copadas mayormente de extranjeros, en este caso pues de haitianos, con lo que eso reviste para nuestra nación. ¿Qué hacer diferente? Porque diferentes, digamos que ejecuciones, acciones de las autoridades no han funcionado hasta ahora para atraer, llamar la atención y de que de verdad nuestra zona fronteriza esté copada de dominicanos productivos. Charis, hasta cierto tiempo era así en frontera y en la zona semifronteriza. El problema es que con la llegada masiva de haitianos al territorio nacional como consecuencia de un descuido de nuestras autoridades, no ahora, eso viene de un buen tiempo a esta parte, ya usted va a lugares como Constanza o como Jarabacoa o como San Pedro de Macorís y encuentra impresionantemente una cantidad desorbitada de nacionales haitianos con sus familias. Eso obedece a un descuido porque la propia Constitución de la República siempre ha reservado espacio en su articulado para que se incentive la vida dominicana en frontera. Es decir, se establece un privilegio, se le da la facultad a quienes administran el Estado para que pongan en práctica políticas de atracción y de incentivo para el ciudadano fronterizo, de modo y manera que se establece la necesidad privilegiada de que se desarrolle la frontera en los términos económicos, turísticos, culturales, educativos. Se establece eso muy claramente. Entonces, eso no se ha hecho. Es más, la política de nacionalización, que es una política fronteriza, no se ha ejecutado. Pero ¿qué riesgo hay, doctor? Perdone que le interrumpa. ¿Qué riesgo ve usted en el hecho de que nuestra provincia fronteriza, yo he visitado, por ejemplo, Pedernales, y es que llama mucho la atención, Barahona, Pedernales, cuando usted va a toda esa zona fronteriza, y la verdad es que los propios productores que todavía quedan allí de café y de otros rubros, dicen, mayormente todo nuestro entorno es realmente ciudadanos extranjeros. ¿Qué riesgo tiene República Dominicana de que eso continúe así? Bueno, es que vamos perdiendo. Porque podemos tener un muro, pero ¿un muro de qué? Claro, el muro en sí y por él solo no resuelve todo, pero es parte de la solución para el control, ¿verdad?, del ingreso y de la salida de personas del territorio nacional. Eso es correcto. Ahora, el problema es el siguiente, el problema es que no se ha puesto en práctica esa política de incentivo, es decir, el ciudadano de frontera que está en frontera está porque no ha podido salir. Porque la gente, lógicamente, quiere el progreso. Claro. Si en frontera no hay esa política que manda la Constitución de la República como cuestión atractiva para que ese poblador permanezca allí, vamos a tener el problema. Entonces, eso hay que atencionarlo. Es más, el descuido es tal que ahora en enero se va a cumplir 15 años de la Constitución de 2010. En el artículo 10 de esa Constitución hay una disposición que establece la necesidad de crear una ley para promover la titularidad de la tierra en una franja determinada de frontera, es decir, en una extensión superficial de tierra, donde los dominicanos y las dominicanas sean los titulares, para evitar afectar lo que es la soberanía terrestre, pero además
esa es una parte estratégica del país. Esa disposición que manda la Constitución a 15 años, ni siquiera se ha presentado un proyecto. Ese mandato no se ha escuchado. ¿Qué significa eso? Un descuido y una irresponsabilidad de quienes tienen que hacer eso, los legisladores. Esa es una disposición cardinal, pero tampoco se hace lo que mandan las leyes. Es decir, usted encuentra, por ejemplo, la ley que tiene que ver con la simbología patriótica, la 210 de 2019, establece la obligatoriedad de que las estaciones de radio y las estaciones de televisión que funcionan en la zona fronteriza deban proyectar por lo menos dos promociones, dos contenidos radiofónicos o televisivos sobre la historia nacional, sobre la dominicanidad, sobre el patriotismo. ¿Eso se hace? No, eso no se hace. Cumple, doctor. ¿Entiende? Entonces, ese es un problema que tenemos, que las disposiciones que tienen que ver con frontera. Porque, ¿qué pasa? Es necesario que la autoridad nacional, que quienes administran el Estado, se sienten tranquilamente a diseñar un plan de acción orientado a proteger más allá de la repatriación. Claro. Lo que son los intereses nacionales. De la repatriación y de las declaraciones contundentes que en muchas ocasiones y bien que han llegado, pues hemos dado en escenarios internacionales defendiendo nuestra soberanía, pero sí que hacen falta muchas más acciones. Vamos a escuchar, doctor, al sociólogo argentino Lautaro Rivara, que estuvo pues ayer conversando con nuestros compañeros de La Mirada, el programa nocturno. Exige allí la regularización de los haitianos en República Dominicana. Lo escuchamos y luego dialogamos al respecto. Perfecto. Nadie elige ser un migrante ilegal, porque un migrante ilegal está sujeto a todo tipo de violencia. ¿Y cómo los legalizamos si ellos en su país no tienen registro? Me acabo de juntar con comunidades haitianas y descendientes de haitianas aquí, que me comentaron con mucha claridad que ellos están intentando regularizarse y que el gobierno no les da ningún tipo de opción para ser migrantes legales. Pero es que tiene no es el gobierno dominicano que tiene que dárselo, es el gobierno haitiano y ellos no tienen gobierno. Y estamos hablando de un Estado, el Estado dominicano, que fue puesto en la picota internacional porque de forma completamente inédita a nivel mundial desnacionalizó a miles y miles de ciudadanos, no solamente haitianos, sino dominicanos. No, señor, no lo desnacionalizamos nosotros. En este país hay parias. Perdóneme, no, señor, en este país no hay paria ni hay apatridia tampoco. Escúcheme qué es lo que pasa, que vienen de su país sin documentos, sin reconocimiento, sin identidad, sin papeles, no tienen nada. Y entonces, ¿cómo le podemos hacer una...? Los vamos a recriminalizar justamente no dándole papeles y sometiéndolos a que un camión los lleve a la frontera, y entonces, o les cobre, o no, está bien, pues lléveselo usted para su casa. ¿Dónde usted vive aquí? Llévese un par de haitianos para la casa suya. Ahí veíamos las declaraciones, doctor. Es la posición tanto de este sociólogo Lautaro Rivara como de de la comunidad internacional. ¿Qué opinión le merece? Bueno, con frecuencia hay esos atrevimientos. Es decir, es mucho que extranjeros pretendan inmiscuirse en las cuestiones propias de un país, que es lo que estamos diciendo. Es decir, nos acusa directamente, doctor. Bueno, pero cada República Dominicana asiste el derecho de aplicar sus leyes y sus disposiciones. Mire, nosotros somos muy tolerantes. En otro país, una persona hace eso y usted puede estar segura que a las horas está en el aeropuerto para su país. Porque esas son cuestiones que no se pueden tolerar, esos son irrespetos. Porque es verdad que hay libertad de expresión y difusión del pensamiento y eso se defiende. Ahora, cuando usted va a un país, cual que sea, tiene que ser respetuoso de sus leyes y de sus autoridades. Esos son atrevimientos y gente que es pagada por organismos internacionales que tiene ese despropósito. Por eso es que nosotros no podemos confundir, nosotros tenemos que estar claros de que el interés nacional, ahí tenemos que cerrar fila. Y yo digo, tiene que cerrar fila tanto la oposición política, las entidades sociales, las entidades patrióticas, las personas que tienen el control de la administración pública, porque en ese caso nos convoca la bandera nacional. Claro. Es decir, ese no es un tema de carácter político partidista, ese es un tema nacional y ahí hemos fallado porque no ha habido el desprendimiento necesario, la comprensión de este problema para ponernos de acuerdo. El país tiene que ponerse de acuerdo y yo creo que todo el mundo está obligado
a concurrir a una mesa a ver el problema nacional. Claro, lo llama la atención y de verdad que como usted dice, el comentario es hasta atrevido porque ciertamente cada país tiene sus reglas. Claro. Y él dice, bueno, que Dominicana debe regularizar a todas las personas, incluyendo si no tienen los documentos mínimos viables que debe proveer el país de origen. Sí, es que están empujando en esa dirección. Hace poco, el Instituto Dartiano se vio precisado a denunciar una situación que se generó como consecuencia de un documento muy motivado que produjeron entidades haitianas que están aquí, porque esa es otra. Sí, hay libertad y tiene que haber todo tipo de protección al ejercicio de esa libertad de expresión y difusión del pensamiento, libertad de conciencia, pero sin que esa libertad de alguna manera conspire contra lo que son los supremos intereses de la nación, porque hasta la cláusula de conciencia del periodista, usted sabe que está bien blindada. Claro. Sin embargo, el secreto profesional del periodista cesa cuando está de por medio la soberanía del país, el supremo interés de la nación. Eso está establecido en la propia ley del periodista y en su reglamento. Doctor, ¿qué llamado hace el Instituto Dartiano en su persona como presidente? Pero usted, como hemos dicho al inicio, es un historiador y un defensor desde siempre de nuestra soberanía nacional. Un amante de la historia. Un amante, un abogado, bueno, un ciudadano dominicano a carta cabal. Sí, ¿Qué llamado hacer? ¿Qué nos hace falta para encontrarnos todos unidos trabajando por la soberanía de nuestra nación? Yo pienso que es necesario, primero, que hagamos conciencia de cuál es el rol que nos corresponde jugar en los momentos actuales. Es decir, tenemos que en algún momento hacer una reflexión. Yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer en este momento histórico para preservar mi país. Ahí nos convoca Duarte. Ahí nos vamos a encontrar con ese forjador de la nacionalidad, con el pensamiento de Duarte, con su vida, con su ejemplo. Este hombre que se desprendió de todo para hacer posible que tengamos patria. Ese Duarte que nos ideó de alguna manera, que echó las bases para concebir el nombre como República Dominicana, nombre oficial del Estado, que nos dio la bandera nacional, la diseñó en su juramento, que hizo reserva en ese juramento del escudo nacional, que produjo la divisa en la Trinitaria, Dios, Patria, Libertad, y que hoy esa divisa está contenida en el artículo 34 de la Constitución de la República como lema nacional. Pero nos dio un proyecto de constitución claro en lo que son los derechos fundamentales, los deberes fundamentales, lo que son las garantías esenciales del debido proceso. Todo esto está contenido en ese proyecto, en ese esfuerzo. De ahí que nos falta a nosotros, sobre todo a los hombres públicos, a los hombres que están en la vida pública, nacional y en la política, irnos a ese referente. El pueblo dominicano lo ha asumido porque en 180 años de vida republicana, nosotros siempre, en todo momento, hemos asumido la defensa patria frente a grandes potencias, imponiéndonos. En consecuencia, yo creo que hay que abrazarse a esa fe y particularmente a esa conciencia que creó Duarte y que hizo posible la consolidación de la independencia nacional, porque le digo, nosotros enfrentamos a Haití en su época con un gran ejército que ellos tenían, con las técnicas militares francesas. Sí. Nosotros no teníamos ejército, Haití tenía ya 40 años de independencia cuando nosotros nos hicimos independientes. Fue el primer país de América Latina en independizarse, era una potencia en el Caribe. Cuando Bolívar viene al Caribe va a Haití, porque era la potencia.
Y efectivamente, nosotros, con la conciencia creada por Duarte, en ese campesino, en ese ciudadano, sin camisa y descalzo, descansó la defensa nacional. Así es, así es. Y conseguimos la consolidación de la independencia. Y hay que mantenerla, y eso Perfecto. debe ser un esfuerzo no solamente de nuestras autoridades, sino de absolutamente todo el país y todos los sectores. Doctor Wilson Gómez, de verdad que un honor siempre contar con su presencia, dialogar y poder encontrarnos juntos también en estas conversaciones que generan conciencia ciudadana. Perfecto, le traje un presente, son unos kits patrióticos que contienen parte de la colección duartiana, algunas cartillas y la bandera nacional. Todo el mundo debe tener su bandera en casa, Yo ¿verdad? creo que es el momento de hacerlo. Muy bien. Importante llamado del doctor Wilson Gómez. Gracias por acompañarnos en esta mañana, el presidente del Instituto Duartiano, abogado y un ciudadano ejemplar de nuestra nación. Vamos a continuar en este Expreso Matutino.